¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que de verdad parece sacada de una película de espías. Vamos a explorar todas esas maniobras diplomáticas súper secretas que ocurrieron justo antes de ese sorprendente cambio de régimen en Venezuela. Porque claro, lo que vimos en las noticias pareció súper repentino, ¿no? Pero la realidad es que fue el resultado de meses y meses de mover los hilos desde las sombras. Así que acomódense porque vamos a armar juntos este rompecabezas internacional. Para arrancar, imagínense este escenario por un segundo. ¿Cómo le hace un país entero para no colapsar en un caos total justo a la mañana siguiente de que un ejército extranjero aterrice y se lleve a su presidente? Pues evitar una guerra civil inmediata no es cosa de suerte. Requirió un trabajo secreto tan profundo que sinceramente es una locura. Había gente tejiendo una red de seguridad gigante mucho antes de que se disparara una sola bala. Bueno, pasemos a la primera parte, la caída de Nicolás Maduro. Para entender toda esta red secreta tenemos que irnos directo al momento de mayor tensión y ya de ahí retrocedemos un poco en el tiempo. Fíjense en esto. A principios de enero, el escenario fue súper dramático. Literalmente, helicópteros de ataque estadounidenses surcando los cielos de Caracas en un operativo militar rapidísimo para capturar a Nicolás Maduro. Fue un movimiento drástico, obvio, de esos que paralizan al mundo entero. Pero, en medio de todo este caos y despliegue de película, hubo un detalle clave, que a casi todo mundo se le pasó por alto. Y la gran pregunta es, ¿dónde estaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez? Durante una de las redadas más espectaculares que hemos visto en años recientes, la segunda al mando simplemente brillaba por su ausencia en la capital. Resulta que estaba súper tranquila, lejísimos de todo el peligro, esperando en la isla de Margarita, que como sabemos es un paraíso vacacional en Venezuela. ¿Creen que fue una simple coincidencia? Pues las fuentes nos dicen que para nada, cero coincidencias aquí. Y es que, como por arte de magia, ella reaparece de la nada, sin el menor rasguño, y asume el poder. Prestó juramento oficialmente como presidenta interina el 5 de enero para reemplazar a Maduro. Ver que esto pasó con tanta fluidez nos hace pensar de inmediato, oigan, ¿cómo es posible que esta transición saliera tan pero tan perfecta en medio de una crisis histórica? Eso nos lleva a nuestra segunda sección, negociaciones secretas por canales extraoficiales. Dejemos los titulares de enero de lado un momento y vamos a echar un vistazo a lo que estaba pasando meses antes a puerta cerrada. Todo este engranaje empezó a moverse en otoño. Fue entonces cuando empezaron a usar estos canales secretos para que funcionarios estadounidenses y Delcy Rodríguez hablaran a través de intermediarios. Luego, a finales de noviembre, ocurre una llamada telefónica súper tensa entre Donald Trump y Maduro. Trump básicamente le exigió que dejara el poder y pues Maduro le dijo que ni de broma. Con ese bloqueo total, las piezas del tablero tuvieron que reacomodarse rápido hacia diciembre, preparando todo para el gran golpe de enero. Pero aquí es donde la cosa se pone fascinante. Mientras todos estos mensajes secretos iban y venían por debajo de la mesa, en la superficie pasaba algo totalmente distinto. Al mismo tiempo, el régimen de Maduro y los asesores de Trump, como Rick Grenell, estaban coordinando una cantidad de logística oficial brutal. Hablamos de liberar prisioneros, coordinar vuelos de deportación cada 15 días, gestionar el estatus de los venezolanos en El Salvador. La interacción oficial era altísima. Era, literalmente, la cortina de humo perfecta para tapar lo que se estaba cocinando tras bambalinas. Y esto nos muestra un detalle súper fino del trato extraoficial. Delcy y su hermano Jorge Rodríguez hicieron una promesa, pero con un límite muy claro. Prometieron ayudar a Estados Unidos a manejar todo el caos. Sí, pero solamente después de que Maduro ya no estuviera en la foto. ¿Por qué? Pues por miedo. Le tenían tanto pánico a Maduro que se negaron a armar un golpe de Estado ellos mismos. Básicamente dijeron, nosotros no le vamos a tumbar, pero si ustedes lo hacen, nosotros nos encargamos de que el barco no se hunda. Pasemos a la sección número 3. El papel de Qatar como intermediario diplomático. Porque a ver, ¿cómo viajan unos mensajes tan delicados desde Caracas hasta la Casa Blanca sin que nadie se entere? Pues aquí es donde entra un jugador que nadie se esperaba. Nada más y nada menos que $400 millones. Sí, escucharon bien. Ese es el valor del jet de lujo que Qatar le regaló al presidente estadounidense en un gesto diplomático loquísimo y sin precedentes. Les doy este dato para que se imaginen el nivel de influencia y de poder que estaba en juego en ese momento. Entonces, Qatar usa precisamente esta influencia masiva que tenía en Washington para abrirle las puertas a Delcy Rodríguez. Resulta que miembros de la familia gubernante de Qatar la consideraban una amiga muy cercana, así que usaron todo su peso diplomático para servir como ese puente invisible y necesario hacia la Casa Blanca.
Y gracias a este puente catarí, los estadounidenses empezaron a ver a la vicepresidenta con otros ojos. Se dieron cuenta de que no era solo una figura rígida del régimen, sino que tenía peculiaridades bastante inesperadas. Cosas como que le encanta el champán, que viaja a todas partes con su propio entrenador personal de tenis de mesa y que hasta reta a otros diplomáticos a echarse un partido de ping-pong. Sonará chistoso, pero esos detalles la ayudaron muchísimo a conectar y a cambiar la percepción que tenían de ella en los pasillos de Washington. Llegamos a la sección 4, el punto de inflexión de diciembre. Todos estos mensajes paralelos y reuniones secretas finalmente explotaron en el invierno. Diciembre fue el mes clave. Fue cuando Rodríguez les mandó este mensaje exacto a través de los intermediarios. Maduro tiene que irse, trabajaré con lo que quede después. Con esas palabras, ella básicamente levantó la mano y dijo, estoy lista. Era la señal definitiva de que la cuenta regresiva había empezado. Pero ojo, esto no fue un arranque de rebeldía así nada más. Fue una danza finísima, calculada y sobre todo impulsada por el miedo. Como decíamos, ella le tenía demasiado terror a Maduro como para traicionarlo de frente o liderar el golpe. Pero al mismo tiempo fue lo bastante astuta para acomodarse estratégicamente justo a tiempo para cuando la caída de Maduro se volviera inminente. Y si les quedaba alguna duda de que ambas partes estaban en el mismo canal, chequen esto. Apenas unas horas después de la redada de enero que sacó a Maduro, el propio presidente de Estados Unidos lo soltó frente a la prensa. Dijo algo como, hemos hablado con ella muchísimas veces y lo entiende perfectamente. O sea, confirmó públicamente esa alianza secreta y validó que Delcy estaba completamente a bordo del plan. Finalmente, la sección 5, garantizar la estabilidad y el petróleo. Vamos a armar las últimas piezas del rompecabezas. ¿Qué fue lo que realmente convenció a Washington y a la nueva líder de hacer este trato secreto? Pues resulta que, más allá de simplemente quitar a Maduro, la pesadilla de Estados Unidos era el día después. Los pronósticos hablaban de un caos absoluto y una guerra civil casi segura. Así que el objetivo número 1 de Estados Unidos era garantizar que, en el momento en que sacaran a la cabeza del régimen, el país se mantuviera estable. No podían permitirse un estado fallido en la región, ni de chiste. Y aquí es donde Delcy jugó su mejor carta. No solo prometió mantener la paz, sino que garantizó el negocio. Fuentes y aliados confirman que ella era la funcionaria del régimen más dispuesta a colaborar y a reabrir las operaciones con las petroleras estadounidenses. Tenía las conexiones perfectas con la industria energética y no dudó en usarlas. Este pragmatismo tan frío y calculador fue lo que terminó de convencer a funcionarios en Estados Unidos que al principio no querían saber nada de pactar con alguien del régimen. Figuras de mucho peso como Marco Rubio y el ex enviado Mauricio Claver Carone terminaron apoyándola. Vieron que, al final del día, sus promesas económicas y su control la hacían la opción más segura para estabilizar el país después del operativo. Y así es como regresamos a esa mañana de enero. Toda esta planificación secreta, ese equilibrio con la ayuda de Qatar y los intereses petroleros alineados, todo eso fue lo que le permitió estar tranquilamente en la playa, en la isla de Margarita, mientras los helicópteros sobrevolaban Caracas. Cuando el polvo por fin bajó, ella simplemente caminó hacia la silla presidencial, intacta y con el respaldo total. Todo este análisis nos deja con una reflexión súper interesante. Claro, los operativos militares, los helicópteros y las explosiones son lo que se lleva a las portadas de las noticias en todo el mundo. Pero al ver cómo se desarrolló todo esto, surge una pregunta obligada. Cuando cae un régimen, ¿los verdaderos acuerdos se hacen ahí en el campo de batalla o se cerraron en las sombras muchísimo antes de que se disparara el primer tiro? Es increíble darnos cuenta de que las fuerzas que realmente mueven los hilos de nuestro mundo operan en absoluto silencio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración y nos vemos en la próxima.